Pasé toda mi vida escondiendo mi lengua dentro de la boca como si fuera un arma prohibida. Y solo ahora, cuando el silencio es lo único que me queda, entiendo que lo que me enseñaron no fue respeto, fue miedo. Me dijeron que el silencio me mantendría a salvo, pero la verdad es que el silencio solo me mantuvo solo. Mi nombre es Mateo Villarreal y tengo 83 años. Vivo en San Antonio, Texas, en una casa que parece haberse vuelto demasiado grande para un solo hombre, llena de ecos que no sé cómo callar. Estoy sentado en mi viejo sillón, ese que cruje cada vez que intento encontrar una posición que no me duela en la espalda, mirando una fotografía en blanco y negro que está perdiendo el color en los bordes. En ella estamos Santiago y yo, de pie frente a la vieja escuela primaria, con nuestros uniformes bien planchados y el cabello partido con tanta brillantina que brillaba bajo el sol fuerte del mediodía. Santiago era mi mejor amigo, el hermano que la vida me dio en una época en la que el mundo parecía dividido entre los que podían hablar y los que solo debían obedecer. Hoy Santiago ya no está aquí para escucharme, y lo que más me duele es saber que tuve 60 años para decirle lo importante que era para mí, pero la escuela me entrenó demasiado bien para guardar todo lo que quema en el pecho. Nací a finales de la década de 1940, en un San Antonio muy distinto del que veo hoy por la ventana. En aquel tiempo, las fronteras no eran solo líneas en un mapa o muros de concreto. Las fronteras estaban en todas partes, incluso dentro de las aulas. Recuerdo perfectamente mi primer día en la escuela primaria, el miedo apretándome el estómago como si hubiera tragado una piedra fría. Mi madre había pasado toda la mañana diciéndome que fuera un buen niño, que no causara problemas y sobre todo que no hablara español. «Mateo», me dijo, arrodillada frente a mí mientras me limpiaba el rostro con un pañuelo, «si hablas la lengua de casa, te van a castigar, y tu papá no puede defenderte allí dentro». Yo tenía apenas 6 años, y no entendía por qué la lengua que usaba para decirle a mi abuela que la amaba se convertía en un pecado en el momento en que cruzaba el portón de la escuela. Fue allí donde conocí a Santiago. Era un niño delgado, con las rodillas raspadas y una sonrisa que parecía desafiar la seriedad de todo a su alrededor. Nos volvimos inseparables porque compartíamos el mismo secreto, el miedo constante de ser descubiertos siendo quienes realmente éramos. Recuerdo una tarde, debíamos tener unos 8 o 9 años, cuando estábamos al fondo del patio, escondidos detrás de unos arbustos secos. Santiago me estaba contando, en un susurro casi inaudible, sobre la fiesta de cumpleaños de su prima en Guadalajara, a donde había viajado en verano. Se olvidó de la regla por un segundo y dejó escapar una frase en español, algo sobre los dulces y la música de los mariachis que había escuchado en la plaza. La maestra, una mujer alta llamada señora Thompson, que parecía tener ojos en la nuca, apareció de la nada como una sombra fría. No gritó. El miedo que nos inculcaban no necesitaba gritos. Venía de esa mirada de desaprobación absoluta, como si fuéramos algo sucio que debía ser limpiado. Santiago tuvo que quedarse después de clases, escribiendo 100 veces en la pizarra que no hablaría español en la escuela. Yo me quedé afuera, esperándolo, sentado en el escalón de la escalera, sintiendo una culpa inmensa por no haber dicho nada, por haberme quedado paralizado mientras veía a mi amigo ser humillado. Allí, en ese patio de cemento caliente, aprendí la lección más amarga de mi vida. El miedo es más fuerte que la amistad si le permites echar raíces. Crecimos cargando ese peso. En los años 60, cuando éramos jóvenes y el mundo parecía arder con cambios y protestas, Santiago quería ser diferente, quería luchar, quería hablar fuerte, quería exigir que nos vieran como seres humanos completos, no como mano de obra silenciosa. «Mateo», me decía mientras tomábamos un café malo en una cafetería del West Side, «no podemos seguir viviendo con la cabeza baja, como si pidiéramos disculpas por existir». Pero yo no podía. La escuela había hecho un trabajo perfecto conmigo. Cada vez que sentía ganas de protestar, cada vez que sentía que algo era injusto en mi trabajo en la construcción o en la forma en que el dueño nos trataba, escuchaba la voz de la señora Thompson en mi cabeza. Veía la regla de madera en su mano y sentía el frío en el estómago. Me convertí en un hombre de pocas palabras, un hombre que trabajaba 10, 12 horas al día, de lunes a sábado, sin quejarse nunca de nada. Me casé, tuve hijos, y hasta a ellos terminé transmitiéndoles, sin querer, ese mismo miedo disfrazado de prudencia. Les decía a mis hijos, estudien, quédense callados, no llamen la atención, hagan su trabajo y vuelvan a casa. Creía que los estaba protegiendo, pero ahora veo que solo estaba pasando adelante la cadena con la que me ataron cuando era niño. Santiago nunca se casó. Vivió la vida de un hombre que se negaba a moldearse.
Viajaba a México siempre que podía, pasaba meses en Monterrey o en Ciudad de México, y siempre volvía con historias de una libertad que yo ni siquiera podía imaginar. Él era mi único vínculo con la verdad de lo que yo sentía. Nuestro ritual era sagrado. Todos los sábados por la mañana nos encontrábamos en una pequeña panadería cerca de Market Square. Pedíamos café con leche y pan dulce, y nos quedábamos allí por horas. Muchas veces nos quedábamos en silencio, pero era un silencio distinto al que vivo ahora. Era un silencio de comprensión, de quienes no necesitan explicar por qué las manos estaban callosas o por qué los ojos siempre estaban cansados. Pero incluso en esos momentos, nunca le dije lo que realmente sentía. Nunca dije, Santiago, te admiro por ser el hombre que yo no tuve el valor de ser. Nunca dije, gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo era un cobarde silencioso. Creía que tendríamos tiempo. Siempre creemos que el tiempo es un recurso infinito, que las conversaciones importantes pueden dejarse para el próximo sábado o para el próximo año. Pero el tiempo no perdona a nadie, y especialmente no perdona a quienes esperan demasiado. Hace 5 años, una mañana de martes, el teléfono sonó demasiado temprano. Lo supe, incluso antes de contestar, que el sonido de ese teléfono traía una noticia que cambiaría el resto de mi vida. Era la hermana de Santiago, avisando que había sufrido un ataque cardíaco fulminante mientras dormía. Murió solo, en una habitación de hotel en Guadalajara, el lugar que tanto amaba. Recuerdo haberme quedado parado en medio de mi cocina, con el teléfono en la mano, escuchando el zumbido del refrigerador y sintiendo cómo el mundo se derrumbaba a mi alrededor. No hubo despedida, no hubo una última conversación en la panadería, no hubo la oportunidad de romper por primera vez el entrenamiento que recibí en la infancia y hablar con el corazón abierto. En el funeral, en una capilla pequeña y sofocante en San Antonio, miré el ataúd cerrado y sentí una rabia que nunca antes había sentido. No era rabia contra la muerte, era rabia contra esa escuela, contra esas monjas, contra esos maestros que me enseñaron que mi voz no tenía valor. Me entrenaron para tener miedo de ser castigado, pero no me advirtieron que el peor castigo de todos es el arrepentimiento. Pasé 83 años siendo un buen ciudadano, un buen trabajador, un hombre que nunca causó problemas. ¿Y qué gané con eso? Gané una casa silenciosa y una memoria llena de palabras que nunca fueron dichas. Hoy, cuando camino por las calles de San Antonio, veo a jóvenes latinos hablando español en voz alta en las calles, riendo, discutiendo, ocupando espacios. A veces siento una punzada de envidia, una tristeza profunda al saber que viví en una jaula invisible que yo mismo ayudé a construir. Miro mis manos, llenas de manchas de la edad y ligeros temblores, y pienso en todas las veces que las usé para callarme, para esconder lo que sentía. Mi ritual de los sábados continúa, pero ahora voy solo a la panadería. Me siento en la misma mesa de siempre, pido el mismo café y el mismo pan dulce, pero la silla frente a mí está vacía. Las personas que pasan a mi lado solo ven a un anciano cansado. Quizá piensen que solo estoy descansando. No ven la guerra que ocurre dentro de mí cada mañana. No ven al niño de 6 años que aún está allí en el fondo, esperando el permiso de la señora Thompson para poder decir su propia verdad. Paso mucho tiempo ahora pensando en lo que es la libertad. Durante mucho tiempo creí que la libertad era tener un trabajo estable y no ser molestado por la policía o la inmigración. Pero ahora sé que la verdadera libertad es no tener miedo de decirle a alguien que lo amas, o que te duele, o que estás enojado. La verdadera libertad es la posesión de la propia voz. Perdí a Santiago, y con él se fue la única persona que guardaba la historia de mi infancia, la única persona que sabía quién era yo antes de que el miedo me moldeara. Cuando murió, una parte de mí también fue enterrada, porque ya nadie más recuerda cómo éramos cuando creíamos que el mundo era nuestro. Escribo esto, o mejor dicho, digo esto a la nada, porque siento que mi tiempo se está acabando. El médico me dijo, la semana pasada, que mi corazón está cansado, que el motor está empezando a fallar después de tantas décadas de esfuerzo. No tengo miedo de morir. ¿Cómo podría tener miedo de la muerte si pasé toda mi vida con miedo de vivir? Lo que me asusta es la idea de que mi historia desaparezca conmigo, de que nadie sepa el costo real de entrenar a un niño para el silencio. Si pudiera volver atrás, si pudiera estar en ese patio de la escuela una vez más, habría tomado la mano de Santiago y habría gritado en español, en inglés, en cualquier lengua, hasta que las paredes temblaran. Le habría dicho a la señora Thompson que mi lengua no era un pecado, que mi cultura no era un defecto y que mi corazón no era algo que ella pudiera disciplinar con una regla. Pero no lo hice. Acepté el entrenamiento. Fui el mejor alumno que pudieron haber tenido. Y ahora, a los 83 años, entiendo que la mayor tragedia de mi vida no fue la migración, no fue el trabajo duro,
ni siquiera la pérdida de mis seres queridos. La mayor tragedia fue haber pasado toda mi vida siendo un extraño para mí mismo, solo para agradar a un sistema al que nunca le importó si yo era feliz o no. Veo las fotos de mi familia, de mis nietos que ahora están en la universidad, y espero, desde lo más profundo de mi alma cansada, que ellos nunca sientan este nudo en la garganta que yo cargo. Espero que digan lo que piensan, que amen con intensidad y que nunca pidan disculpas por ser quienes son. La escuela me entrenó para tener miedo, pero estoy intentando, en estos últimos capítulos de mi vida, desaprender esa lección. Es difícil. Es como intentar cambiar el curso de un río que ha corrido hacia el mismo lado durante casi un siglo. Pero a veces, por la noche, cuando la casa está bien oscura y el silencio no parece tan amenazante, susurro el nombre de Santiago. Le hablo en la oscuridad, le cuento las cosas que debería haberle dicho en la panadería. Le pido perdón por haber sido tan contenido, por haber dejado que el miedo ganara tantas veces. No sé si me escucha, donde sea que esté, pero decir estas palabras me hace sentir un poco menos pesado. Es un consuelo pequeño, lo sé, pero es lo que tengo. La soledad de un hombre viejo es algo silencioso y poco espectacular. No hay dramas teatrales, no hay grandes escenas de llanto. Solo está el sonido del reloj en la pared y la luz del sol cambiando de lugar en la alfombra de la sala. Es la conciencia de que la silla vacía frente a mí es el resultado de todas las veces que no tuve el valor de ocupar mi lugar en el mundo. Si todavía tienes tiempo, si aún tienes personas a tu alrededor que hacen que tu corazón se sienta seguro, no dejes para mañana lo que el miedo está intentando impedirte decir hoy. El miedo es un mentiroso. Te dice que el silencio te protege, pero solo te aísla. Te dice que hay tiempo de sobra, pero el tiempo es el ladrón más silencioso de todos. Miro la fotografía de Santiago una última vez antes de guardarla en el cajón de la mesita de noche. Está sonriendo, siempre sonriendo. Me habría gustado sonreír más con él. Me habría gustado haber sido más ruidoso. Ahora voy a prepararme para dormir. Cerraré las ventanas, trancaré la puerta y apagaré las luces. Me acostaré y escucharé a mi corazón cansado latir. Cada latido un recordatorio de que todavía estoy aquí, aunque el mundo que conocí esté desapareciendo. La escuela me entrenó para tener miedo, y me tomó toda una vida entender que la mayor valentía no está en enfrentar a los demás, sino en enfrentar el silencio que nos impusieron. Mi voz es débil ahora, ronca por la edad y por el desuso, pero es mía. Finalmente, a los 83 años, es solo mía. Y eso tal vez sea la única victoria que me queda. Voy a cerrar los ojos ahora. Mañana es sábado y volveré a la panadería. Pediré 2 cafés, como siempre hago, y me sentaré allí a esperar que el sol suba. Imaginaré a Santiago sentado frente a mí, riéndose de mi seriedad, y en pensamiento le diré todo lo que no dije. Le diré que fue mi puerto seguro en un mundo que intentó ahogarme. Le diré que lo amé como a un hermano. Le diré que, a pesar de todo, estoy intentando aprender para hablar de nuevo. Espero que tú, que me escuchas, no necesites esperar tanto tiempo como yo. La vida es demasiado corta para ser vivida en voz baja. Recuérdalo. Buenas noches.